Historias de la economía. Episodio 75. Cuando Nueva York se convirtió en el mayor activo tóxico del mundo. La tarde del 17 de octubre de 1975, la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, estuvo a punto de transformarse en un inmenso agujero negro, capaz de engullir a toda la economía de Estados Unidos y al sistema financiero mundial. New York City rozó la quiebra y casi desata una crisis sistémica global. El pánico en los mercados era real. El Dow Jones se había desplomado un 10% en el arranque de la sesión del día anterior. El oro estaba disparado como refugio para los inversores, y la renta fija prácticamente llevaba días colapsada. No había manera de que el mercado de bonos funcionara con normalidad, sobre todo la deuda de otras ciudades americanas. La supervivencia de alrededor de una centena de bancos dependía de la viabilidad de la ciudad, pero en cualquier rincón del mundo, una entidad financiera podía poseer bonos tóxicos de Nueva York. Los bonos neoyorquinos habían pasado de mano en mano como un activo seguro, cuando eran auténtica basura. El hundimiento de Nueva York se había convertido en el Lehman Brothers de los 70, y como en la crisis financiera de 2008, todo el mundo tenía activos inmobiliarios tóxicos en cartera, y los únicos que lo sabían eran los bancos que habían esparcido el problema. La historia se repite y la economía siempre tiene ejemplos. Nueva York se había convertido en too big to fail para todas las partes implicadas, desde la Casa Blanca a los propios maestros de la ciudad, pero del que nadie quería responsabilizarse de una montaña de deuda de 11.000 millones de dólares. La bomba de relojería de la deuda le estalló en las manos al alcalde Abraham Beame, en su segundo año de mandato. Al político demócrata no debió cogerle por sorpresa la situación, porque había sido el jefe de presupuestos del ayuntamiento durante más de 10 años, siendo testigo directo del declive de la ciudad. Delante de sus ojos había visto cómo se enjuagaban los presupuestos anuales y había permitido que los fondos de pensiones de trabajadores de la ciudad taparan los agujeros para que autobuses y metro pagaran nóminas y siguieran prestando servicios. Para más Inri, la formación y sus primeros trabajos profesionales los realizó como contable. Abe Beame es contable, pero es difícil entender cómo consiguió el título, solía decir su sucesor en la alcaldía, Ed Catch. Lo peor era que el desmadre financiero de Nueva York venía de lejos y estaba a la vista de todo el mundo. Y por ello el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, se negaba a intervenir y salvar la ciudad. La situación de Nueva York no es un desastre natural o un acto de Dios. Es un acto autoinfligido por las personas que han estado dirigiendo la ciudad, contó a The New Yorker. La gestión del Mayor estaba siendo un desastre, pese a que la situación ya era crítica. Los bonos municipales estaban en caída libre. Beame anunció congelaciones de salarios de contrataciones, además de despidos en febrero. Pero en el trimestre posterior, el ayuntamiento realizó 13.000 contratos y los despidos se quedaron en solo 436, cuando se había prometido un ajuste de plantilla de 8.000 trabajadores. Los inversores no iban a volver a creer en Nueva York. En todas las quiebras pasa lo mismo. Llega un momento en el que los bancos cierran el grifo y ya no se puede pagar la deuda con nuevos préstamos. Ese momento iba a llegar para Nueva York a las 4 de la tarde del 17 de octubre de 1975. Vencían 453 millones de dólares y el ayuntamiento solo disponía de 34 millones en caja y todas las puertas de los bancos cerradas. En abril de 1975, la ciudad ya había entrado en quiebra técnica, no tenía fondos para afrontar los gastos corrientes.
Según distintas investigaciones, la deuda local y de todas las compañías del ayuntamiento ascendía a 14.000 millones de dólares. El analista Roger Dunstan apunta directamente a manipulación contable. Oficialmente, los presupuestos mostraban un déficit anual de Nueva York de 600 millones de dólares sistemáticos, pero ocultaban un agujero de 2.200 millones. El gobernador del estado de Nueva York, Hugh Carey, estaba dispuesto a rescatar la ciudad, a cambio de que Vimy, el contable metido alcalde, abandonara la gestión presupuestaria. Se creó la Municipal Assistance Corporation, MAC, conocida popularmente como Big Mac, un organismo público que obligaría a Nueva York a realizar severos ajustes. Una especie de hombres de negro con su troika que aplicaron la receta de la austeridad. Subidas de precio del transporte, eliminar la gratuidad, congelación de salarios y despidos de miles de funcionarios. El MAC se iba a encargar también de emitir la nueva deuda, con la supuesta renovada confianza de los inversores. Pero ya era tarde, el mercado se había cerrado para Nueva York. Nadie quería prestar dinero a la gran ciudad. La última emisión de 150 millones, que debía servir para pagar las nóminas, quedó desierta. El último inversor en retirarse fue el Fondo de Pensiones de Profesores de Nueva York. El alcalde y su equipo, y también el gobernador, se enteraron en mitad de una cena benéfica, organizada por el exgobernador Alfred Smith. El evento era ya una tradición por esas fechas, para reunir a lo más selecto de la sociedad neoyorquina. La crónica de la noche del The New Yorker apuntaba a un ambiente lúgubre, con discursos marcados por el pesimismo. El alcalde Vimy centró su intervención en la inacción del gobierno de Ford. Tenemos problemas más simples y menos complejos que en el pasado, pero había mayor sentido de la responsabilidad en Washington. Dejó la puya en el aire. Vimy salió por la puerta de atrás de la fiesta para continuar con las negociaciones. De forma paralela, el gobernador de Nueva York también estaba moviendo hilos para evitar la quiebra de la ciudad al día siguiente. Vimy se atrincheró en la Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, con un pequeño equipo. Para mi sorpresa, la reunión no comenzó por cómo vamos a salvar a la ciudad, sino qué servicios eran esenciales rescatar. Recuerda Sid Frigant, el secretario de prensa del alcalde. El asesor menciona a los operadores de puentes de la ciudad, sanitarios o profesores, como los profesionales de los cuales no podía prescindir el ayuntamiento. El cónclave era tan sombrío que otra parte del equipo de Vimy había comenzado a escribir el discurso de la quiebra de la ciudad. Me acaban de informar que la ciudad de Nueva York no tiene suficiente efectivo disponible para cumplir con las obligaciones de deuda que vencen hoy, comenzaba el discurso que iba a dar por la mañana el alcalde Vimy. A la desesperada, llamó alrededor de la medianoche a la Casa Blanca, para informar que Nueva York iba a declararse en quiebra. El presidente Ford no cogió el teléfono, estaba dormido. Y ya se había ordenado dejar de pagar las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento. Pero la dramática intervención matutina de Vimy no se produciría. El gobernador Carey todavía no se había rendido, sabía a quién presionar para ganar tiempo y salvar el primer vencimiento de deuda. Cuando salió de la cena, pidió a su mano derecha, Dick Ravitch, que se reuniera con urgencia en su oficina. Había que encontrar como fuera al líder del sindicato de maestros de Nueva York. Un chofer y un coche esperaba en marcha para llevarse a Ravitch a la casa de Albert Sanker, el sindicalista más buscado en las últimas semanas en Estados Unidos. Los fondos de pensiones de trabajadores municipales de Nueva York se habían convertido en los prestamistas de último recurso de la ciudad. El último fue el de los profesores. El juego era endiablado para los funcionarios. Si no apoyaban al ayuntamiento con sus ahorros, poniendo en riesgo sus pensiones futuras, podían ver cómo se quedaban sin trabajo si había quiebra. Ravitch no tenía cargo oficial, pero era el señor lobo del gobernador. Y ya había desatado toda la presión sobre el presidente de la United Federation of Teachers. Por la mañana, cuando ya había intenciones de retirada por parte de los maestros, dijo a la prensa: «El futuro de la ciudad está en sus manos». The Staten Island Advance le tenía preparada una apertura toda plana para la misma mañana del 17 de octubre de 1975. Amago del sindicato de profesores para empujar a la ciudad al impago. El hombre de confianza del gobernador Carey, que llegó al cargo de vicegobernador en 2009, escribió en sus memorias: Sanker estaba realmente agobiado por la decisión de no comprar los bonos MAC.
La reunión de madrugada se prolongó hasta las 5. Sanker no cedió, pero Ravitch cuenta que el líder de los maestros era consciente que el futuro de los empleos estaban condenados con la quiebra de la ciudad. Pero creía que su principal obligación con sus compañeros era salvar las pensiones y no estar sujetas al mismo riesgo que los trabajos. Escribe en su libro. A la mañana siguiente, el The New York Times titulaba: «Los profesores rechazan el préstamo de 150 millones que hoy la ciudad necesita». Todo el peso de la ciudad estaba encima de los hombros de Sanker. La hora H del 17 de octubre era las 4. Décadas después, la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota, pero en los 70 era un salto al vacío, a lo desconocido. Pocas horas después de su reunión con Dick Ravitch, por la mañana, Sanker fue a reunirse con el alcalde Vimy. Casi acudió a pedir penitencia, porque el sindicato de profesores seguía con el puño cerrado. Y la misma intención tenía cuando llamó al hombre de confianza del gobernador Carey. A pocas horas del default, pidió un encuentro en un lugar discreto. La oficina de Carey estaba llena de reporteros. Ravitch se encargó de organizarlo todo en su apartamento. A las 2 de la tarde, el sindicato de profesores anunció que financiaría la ciudad con 150 millones, procedentes de su fondo de pensiones. No había nadie más para salvar la ciudad, dijo Sanker a la prensa. El jefe de los maestros reconoció que fue sometido a un gran chantaje. Si no permitía la ayuda, el ayuntamiento iba a realizar salvajes recortes de personal, incluidos profesores, y a anular las pensiones de los profesores. Tampoco es que fuera una amenaza, más bien una realidad, de lo que suelen hacer un juez concursal cuando una gran compañía quiebra. La rendición del sindicato de maestros solo supuso ganar tiempo. Nueva York necesitaba, inevitablemente, un rescate. 2 semanas después, el presidente Ford volvió a negar fondos a la ciudad. Lo que no puedo entender, y lo que nadie debería perdonar, es el intento descarado de algunos sectores de crear pánico al pueblo estadounidense y a sus representantes en el Congreso, para apoyar, cubrir fallos políticos. La gente de este país no caerá en estampida. No entrarán en pánico cuando algunos funcionarios y banqueros, desesperados de la ciudad de Nueva York, intenten asustarles para que paguen la deuda de Nueva York, dijo en un discurso. En el capítulo anterior, la verdad, no pusimos muy bien al bueno de Gerald Ford al enfrentarse a la inflación. Pero esta vez, hasta demócratas llegaron a aplaudir la gestión de la crisis de Nueva York. Ed Catch, el alcalde que sustituyó a Vimy, explicó que la negativa al rescate salvó en realidad a Nueva York. Los representantes políticos tuvieron que tomar decisiones sin los fondos federales. Y Ford allanó el camino para el verdadero rescate de noviembre. Movilizó un préstamo de 2.300 millones a 3 años, a cambio de que la ciudad asumiera recortes de servicios y de plantilla. Los servicios y las tasas municipales subieron con fuerza, y había un plan y respaldo financiero. El MAC logró refinanciar la deuda con importantes quitas. Hubo despidos y las subidas de salarios pactadas se atrasaron. Vimy, el alcalde de profesión contable, había perdido las primarias de 1977. El demócrata Ed Catch ganó las elecciones municipales de ese año. Y para finales de la década, Nueva York ya no tenía una deuda tan peligrosa cerca del vencimiento. Las cuentas estaban saneadas y los mercados abiertos. Nueva York se había convertido en la capital del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo quería estar en la ciudad más moderna y próspera de la primera potencia económica mundial. Sus rascacielos eran una metáfora de poder económico y de seducción. La ciudad entró en un rápido declive en la década de los 60, de la mano de un proceso de expulsión de industria, comercio y familias. El sector textil y gran parte del negocio se comenzó a trasladar a Nueva Jersey, donde los alquileres eran más baratos. En la primera parte de la década de los 70, 500.000 de puestos de trabajo en el sector industrial desaparecieron, y las clases medias se mudaron a zonas residenciales fuera de la gran ciudad. En el comienzo de los 70, Nueva York se había convertido ya en la capital mundial de la violencia y la delincuencia. Times Square, el corazón luminoso de la Gran Manzana, se llenó de locales de striptease y las calles aledañas fueron tomadas por prostitutas y proxenetas. Una explicación rápida para justificar el declive de la ciudad podría resumirse en que vivió por encima de sus posibilidades.
el ayuntamiento había invertido cantidades ingentes en el desarrollo del metro y había construido hasta 19 hospitales públicos. Pero el gran problema de Nueva York fue de gestión presupuestaria y de manipulación contable. La ciudad funcionaba desde 1961 con déficit crónico. Este capítulo está escrito y dirigido por Paco Sánchez, la edición sonora es cosa de Remo Vicario, y la locución es cosa mía, con la colaboración de Fernando Sánchez Monreal, Carlos Asensio, Adrián Argudo y el propio Paco. Y yo soy Javi Calvo. El Economista Podcast.